Hola, Hola Tati, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué Así. bueno. ¿Me A ver, escucháis bien? yo te escucho bien, Ya, pero tú sabes que no somos nosotros quienes definimos eso. sí, lo sé. Aquí no sé si está nuestra principal auditora que ha sido fiel durante estos 2 años. Claro, un poquito de eso. Eso, eso sería bacán saber por Dayan. ¿Mm? Ya llegará, ya llegará. Pero espero que se escuche bien. Ya, bacán. Hoy día tenemos uno de nuestros últimos capítulos 2021. En una semana más estamos diciembre y se nos va, así que En Busca del Tiempo Perdido también va a tener su pausa, así que ha sido genial estos 2 años desde la plataforma de la resistencia nomás, po, como lo conversábamos ayer en pauta, que duró a todo esto más de 1000 horas, Sí, con un eso, debate político, tuvimos la primera tanda de esa pauta fue tolerancia cero, al tolerancia estilo de En cero, Busca del Tiempo Perdido. claro. Todo siempre mirado desde la poesía, porque no. ¿Qué hace falta igual, Ah, ah? ¿qué cosa? ¿Hacer debates políticos? Con Gente su tono poético ahí, con su tono con el literario, fantasma de la poesía. Su claro, enfoque literario. con su Sí, tono podríamos ser literario. uno. Sí, porque esto de Podríamos ser uno. tanto electoralismo ya aburre. Y aparte es de mal gusto ya. Sí, po. ¿Ah? Es de mal gusto ya. Es como Sí. tan poco, o sea, ya no ofrece gracia ya. Pues si algún Ay, 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 productor ahí se Joaquín, le ocurre algo, estamos. a alguien ahí. Sí. Oye, ya, no sé, parece que la ya no está, para que nos digan, o la gente que se está conectando, mientras antes de entrar de lleno a lo que nos convoca, porque teníamos una deuda con alguien que vamos sobre una escritora, poeta que vamos a hablar y a quien, digamos, le tenemos un especial aprecio, no por quién es, si me refiero a su, por lo mediático que también por su vida, sino por sus obras. Que obviamente yo me alegro mucho que hoy en día se esté estudiando mucho su obra. Uno busca y se pone a googlear ahí y aparecen mucho más estudios, análisis de crítica literaria en torno a su escritura y eso es genial, encontrarse con eso y ir como refrescando un poco el discurso en torno a ella y Claro, también al mismo tiempo darle el lugar que corresponde a los espacios que siempre fue marginada en su claro. tiempo. Mira, Así que de casualidad noté mm, que ahora en diciembre serían 100 años de su ya, muerte. creo que un poco más, ¿o no? No, no, Nació el 8 de no, no, pues, septiembre, ¿no? no, pero Sí, muere claro, porque en el año murió 1921, claro, exacto, tenéis toda la razón. 100 años de su muerte. No, ni nos No acordamos es nosotros, ¿eh? natalicio. Yo sé como que ahora estaba Sí, mirando las fechas a propósito de una breve recuento que miré por ahí. Y claro, ahí caí en la cuenta mm, 24 de diciembre del año 1921, 100 años de su muerte. 100 años. Y no se ha sumado, ahí se ve, mira, nosotros no lo hicimos con esa intención tampoco, pero no se ha sumado algo así como conversatorio, hasta donde yo sé, conversatorio, cosas por el estilo, recordando su figura, dialogando sobre su poética, e indagando en su estética, no se ha No, visto. pues. Al contrario, entonces Tienes toda la razón, queda en Joaquín. Se deuda. van a ¿No? cumplir este año 100 años de su muerte. ¿Mm? Qué Y curioso. nosotros justo vamos a hablar de ella un par de semanas antes, Claro. Pero acerca bueno, ojalá que de sirva para esta eso al menos. cuestión. A ver si a alguien se le ocurre. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros ahora, hoy día pensaba, ¿sabes que estaba acá? Y pensaba y me estaba acordando de cuando hacíamos nuestras tardes de viernes literarios. eh, que, no sé, es muy...
no quiero decir nostálgico, pero sí trae a la memoria ese registro de que tuvieron que un programa de literatura y que a veces cuesta mucho armarlo eh, y generar estos tipos de espacios. Como que Claro, más que nada eso, como generar los vínculos y yo me alegro mucho que la gente que se da el tiempo de verlo después o en el momento de la transmisión, eso ya es un granito de arena, es algo que eh, si le ayuda a las personas, le entretiene o quieren saber un poco más de una manera más lúdica, genial, se agradece. Así que nosotros lo hacemos solamente por el cariño que le tenemos a la literatura, por amor sí. al arte en realidad, por el gusto de juntarnos. Ayer fue muy evidente eso, y a pesar del cansancio de nuestros trabajos y todo lo demás, y eso deja como algo genial. En, Sí, po. Yo quería, por eso bueno, a mí me deja yo quería dejar bien. registro de esas 3 horas y media. Yo saqué la foto a las 3 horas 15, pero fueron 3 horas y media en total de. Entre Entonces, debate político claro, y hablar de entonces, Teresa dio mucho, 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 claro, mucho. claro. Claro, porque además estamos hablando que tampoco, no es una figura que haya quedado perdida en el tiempo. Muy por el contrario, una persona que No, la podemos leer en la actualidad, como tú bien decías ayer, la podemos leer ahora, la podemos haber leído hace 30 años atrás, 50, y la vamos a poder leer en 70 años más, y pareciera de que sí, fuera una obra totalmente atemporal, o que no está estrictamente lejana, o, perdón, no está estrictamente cercada por un tiempo histórico, sino que por el contrario, está totalmente sí, anclada a la vitalidad, al ser humano, a la mujer, al deseo, y eso es, sí. por supuesto, que no es algo histórico, es totalmente atemporal. Ujú. Entonces, podemos leerla y la podemos leer ahora, que va a ser el ejercicio que vamos a tratar de dar, y nos podemos dar cuenta de que hay una vitalidad que se mantiene impertérrita, inclusive después de 100 años. Y eso Sí, es, ahora estaba mira, aprovechando de repasar unos últimos poemas antes de para seleccionar algunos, y claro, pues, son cosas o es una propuesta que hoy día la podemos leer con una potencia mucho mayor debido a que ya hoy día sabemos de que en la literatura íntima es parte de la literatura y ya no cabe dentro del menosprecio que sufrió en su minuto, sobre todo por el rol que se le asignaba a la mujer, al escrito, a la escritura de una intimidad más propia y unipersonal, y a la escritura de la mujer dentro, o el espacio que tenía la mujer dentro de la sociedad. Entonces, podemos hoy día darle mucho, mucho más vuelo. La obra de ella puede tomar mucho más vuelo de lo que ha tenido hasta ahora. Entonces, quizás sí. la deuda que siempre va quedando pendiente es la de poder leerla, de poder generar nuevos Ujú. diálogos dependiendo de los nuevos tiempos y ir provocando la lectura de ella. Y hoy día tenemos la fortuna de tener buenos materiales para poder leerla. Eso es lo mejor, Mm. porque hace unos años atrás hablamos de Teresa Grismón. De hecho, tú hiciste ahí que tú estás atrás bambalina viendo todo lo que son las redes. Compartiste una oportunidad que se habló de Teresa Grismón. En ese tiempo no estaba el material que hoy tenemos. O sea, creo que en ese tiempo ya estaba publicado por Alquimia, en la Poesía Reunida y los diarios íntimos de Teresa. Y nada, bueno, haciendo este preámbulo, yo concuerdo contigo que en eso es lo que conversábamos, sobre que es una poeta atemporal. Creo que es una poeta que transgredió y trascendió eh, más allá de todo, en el sentido de que traspasó las fronteras de la escritura de ese minuto que estaba sucediendo, y impuso desde el lenguaje una propuesta poética que hasta el día de hoy yo creo que está en ese proceso, porque estaba leyendo por ahí que hay estudios hoy en día sobre, a partir, quiero decir, del psicoanálisis en las obras de Teresa Grismond.
Eh, Algo Mira, que es muy interesante porque desde el psicoanálisis se está estudiando desde prácticamente desde Freud, toda esta cosa de las pulsiones, de en torno a lo que habla Freud en todos sus estudios, investigaciones con respecto a la melancolía, el duelo, y bueno, es retomado acá para aplicarlo a la obra de Teresa Limón. Interesante desde ese lugar, y con eso uno se va encontrando en el camino aparte de ya de los registros que están en memoria chilena, guardado algunas críticas literarias de su tiempo, otras que fueron en el año 2000, y otra, una de las más importantes que ha sido la persona que ha estado a cargo de todo, de su proceso tanto biográfico como escritural, y es como una de las más completas de donde todos sacamos, digamos, como la bibliografía básica, eh, que es Ruth González Vergara, principal investigadora de Teresa Bismol. Pero más allá de eso, Joaquín, ¿cómo podríamos, en vez de entrar, y es la línea editorial que nosotros le queremos dar a este programa, hablar de la escritora, de la poeta, de su incidencia en sus tiempos, de la importancia que tuvo, de sus relaciones literarias de ese entonces, de sus trabajos literarios, que fue presentado 5 libros, uno póstumo, que fue después de su muerte, y cómo golpea el periodo de que ella, desde que tiene que arrancar de Chile, se tiene que ir, porque prácticamente fue algo que por sobrevivencia, ella nunca en los años que estuvo afuera, volvió a Chile y tampoco publicó en Chile. Así que todo lo que se ha publicado en Chile hoy en día, o sea, después de su muerte, eh, y nada más, oye, jamás. Así que ahí vamos a contar cómo se da ese momento en que pasa una publicación después, un año después de que ella muere en París. Básicamente se suicidó, pero para decirlo así. Así que, claro, ¿cómo la podríamos presentar, Joaquín? ¿Cómo podríamos hablar de Teresa sin entrar en esta línea de tiempo, contar dónde se fue, con estuvo, con quién, claro. qué hizo, qué no hizo, toda la historia que se cuenta siempre con respecto a su vida, que claramente que muchos dicen que es muy novelesca, pero ese no es el foco que le queremos dar porque es la escritora la que queremos decir. Pero ¿cómo la podríamos resumir? Como Mira, quién es, quienes no el, conocen ciertos aspectos de ella. el, la publicación de los diarios íntimos en Chile, Ujú, Carta de Alquimia, tiene un prólogo bien. Bueno, primero tiene un perfil biográfico que escribe Alejandra Costamaña, que ha aparecido en un libro previo que es el de biografía a escritoras mujeres latinoamericanas. Y ahí aparece ese, y ese después se recupera y se utiliza acá en la publicación de los diarios íntimos. Pero previo a ese perfil biográfico, que es bastante interesante, bastante bien escrito y con una seña dándole un perfil a la biografía de Teresa bastante llamativo. Antes de eso viene un prólogo ujú, que se llama Preciosa Sangre y que dice sí, algo que yo creo que es bien, es contundente, preciso y conciso. Dice, es posible resumir los intensísimos 28 años de vida de Teresa Pismo en menos de 10 líneas. De sangre aristocrática, descendiente de 4 presidentes de la República, segunda de 7 hermanas, perdón, nace en Viña del Mar en 1893. Lectora prematura, trilingüe, se casa a los 17 años sin consentimiento de sus padres, simpatiza con el anarquismo, es acusada de adulterio por su marido e internada en un convento en Santiago y alejada de sus hijas. Huye a Buenos Aires con el poeta Vicente Huidobro, publica 5 libros, 4 de prosa poética y uno de cuentos, recibe aplausos de los círculos intelectuales, coquetea con la vanguardia europea, es adicta a los somníferos y al opio, intenta matarse 2 veces sin éxito y a la tercera el 24 de diciembre de 1921, en París, lo consigue. Eso fue la vida de Teresa. tremendo. Así de En sencillo, 10 líneas, en 10 así, líneas. 28 en años de 10 intensa líneas, actividad intensa. vital, por supuesto, porque las pasó, digámoslo, de pico y caco, y de intensa vida intelectual. No, ahí llegó Dayan, la voy a saludar a través de Instagram. Hola, Eh, bellos, nos dice. ahí la vi. Hola, bella, le vamos a decir así. Sí, no, hola a ti. Pues no.
Hola querida, ¿cómo estás? Nos sentíamos Te mal de haber estábamos partido sin esperando, ti. sí, decíamos por qué la ya no se conecta. Mm, Tú eres nuestra, la Dayan le vamos, yo creo que sería importante estos paréntesis que un día, no sé, si la Dayan acepta, lo voy a hacer públicamente, que sean una panelista de nuestro programa, ¿ah? Que sí, interfiera en un momento en vivo a ver si a ella le gustaría. ¿Se podría hacer eso por Instagram, como que la invitamos aquí? Y así sí, como pues, que comentamos un momento, ahora podemos tener un momento de panelista, a ver qué dice. claro. Además, recordar y no olvidar, no olvidar que dentro de la sección que tenemos en Spotify, que se llama El tiempo recobrado, hay una lectura Ah, que sí, hace Dayan a un fragmento de Inquietudes Sentimentales, que, precioso, que es muy precioso. Entonces, precioso. para que Sí, lo vayan a mirar, porque está muy, 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 muy bueno. está muy genial. Claro, Sí, y bueno, tú también lo subiste a Instagram, también se puede claro. escuchar ahí. Está claro, En está en todas las redes. Instagram, está en Spotify. Y está en Así que Spotify. ahí cuando alguien vaya en la micro puede ir deleitándose con lecturas. Y ya vendrás más, ¿eh? Porque ha habido poco tiempo. Mientras te Eh, escucho, la leo a ella. Pero bueno, ya, sigamos con el programa para... Después vamos a celebrar. Después entramos en lo otro. Bueno, y, bueno, ¿qué y, decía Joaquín estábamos sobre hablando Teresa de Buzón? la vida intensa que es La posible vida intensa resumirse en y 10 que líneas. claro, en 10 líneas Sí. y que quizás la óptica que pretendemos darle al episodio de hoy día es tratar no necesariamente de enfocarnos en lo que se estila habitualmente al minuto de hablar de Teresa Ujú. Milmo, que es su vida, sino que tratar de concentrarnos en la obra de ella, pero básicamente porque la manera en cómo se lee a Teresa Milmo siempre tiene que ver como que su vida hubiera desencadenado una obra con Sí. eso quitándole un poco el peso a la obra, como Sí. si su obra fuera de alguna manera deudora de su vida, cuando esa es Ujú. una lectura un poco, creo yo, en lo personal, bastante secada, bastante patriarcal, por supuesto, porque no responde necesariamente a que Teresa Vilmon vaya a contar sus experiencias personales e íntimas en sus libros, aunque sí puede venir, por supuesto, no, pero eso pasa en todos los escritores, o sea, si uno mira, no sé, por poner un ejemplo bastante burdo, el caso de Macondo, evidentemente que es la Sí, ciudad donde nació García Márquez, que era Aracataca. O sea, claro. evidente, pero en el caso de Teresa, se acentúa con mucha más relevancia su vida, que con un Ujú. tono bastante morboso por lo demás, más que su obra. Y su obra incluso, sí, y es tan interesante como que si uno le pidiera a cualquier persona que se mueve en el mundo de la literatura que nos dijera cuáles son los 5 libros, fácil de memorizar, los títulos simplemente, yo daría por hecho de que la gente no los recordaría con tanta No lo facilidad. recordaría del todo. Pero sí recordaría que estuvo encerrada, que fue juzgada por un tribunal familiar, que escapó, que vivió de manera apasionada, de una manera poco decorosa Que para su clase, para su, un chiquillo pues, se mató por ella un y chiquillo todas se esas mató por cosas. ella, claro, y todas esas cosas que Mm. le quitaron a sus hijas, que Sí, vivió en base al consumo de droga, no respondiendo a la rectitud moral que se esperaba de una mujer de su clase. Entonces son ujú. cosas que probablemente enturbian y no permiten leer de manera un poco más despejada de los mismos tabúes que se supone que criticamos. Entonces, Por eso, sí, te eso. sigo la idea. Y bajo esa premisa de lectura, incluso mientras que es un ejercicio que ahora, como íbamos a hablar de ella, hice siempre la prensa nacional o internacional, cada una vez al año, hace alguna nota sobre ella. Ya. So- en relación a que, no sé, pues se vuelve a estrenar la película, que dirigió Tatiana Gaviola, cineasta chilena, ¿quién más? ¿Alguna otra publicación? Ese es un tema, yo me he fijado que es un patrón que se sigue porque cada vez que hay una publicación de Teresa Guzmán vuelve a remitir como a su vida personal, se resalta más como ese, como toda esta línea de tiempo de cómo fue su vida
que a la obra en sí que se está mostrando o que se quiere, está recuperando, que como en España se hizo, que se creó una editorial que se llama La Señora Dalloween y publicó los diarios íntimos. Se hizo una presentación que dura mucho tiempo y donde se habla de todo lo que tú acabas de resumir. Eh, pero no se entra de lleno a los diarios íntimos, la importancia que tiene, porque ahí encontramos distintos géneros que se mezclan, hay una hibridez también en el discurso, eh, y eso, pero antes de entrar de lleno a hacer, nosotros vamos a hacer el recorrido literario, que es lo que nos interesa. Porque hay Ujú. un minuto que tú hiciste crucial de citar las 10 líneas que está al principio del libro de Diarios Íntimos que hace Alejandra Costamaña con respecto a Teresa. Desde ese lugar sería interesante tomar en qué minuto Teresa Bismol toma la posición de escritora. ¿Es en Chile o es en Buenos Aires cuando Mm, ella se arranca? claro, Y los hechos indican, de acuerdo a lo que ella escribe en su diario, que se da en Chile. Cuando ella tiene y se traslada junto en ese minuto, y ahí por eso vamos a citar igual parte de como, esta va a ser la cita solamente, el cruce para poder entender por qué llega a ese lugar. Porque se unen a la campaña en ese minuto que estaba trabajando su marido, que era en ese entonces Gustavo Balmaceda, a la campaña de Alessandri, que iba por senador. el león de Trapacá. Y sí, así. En ese entonces, esto bordea entre los años 1913, creo, si no me equivoco, a 1915. En ese Ujú. periodo, Iquique era la principal ciudad donde se daba la mayor agitación política, social y literaria de ese entonces. Por todo el tema de la salitrera, por todo lo que estaba Claro, pasando en ese entonces. Entonces ahí era como el centro de atención capitalino, digamos, que se podría pensar que era Santiago, pero no lo era. no, para no. Entonces, porque hay hechos, y tú lo ahí como historiador me puedes ratificar, momentos históricos que dan cuenta de eso. Claro, ¿Qué pasa al mismo tiempo que en esa línea que la prensa local toma tal fuerza, no solamente por las publicaciones, por lo que se demuestra con respecto a la política de ese entonces y toda esa agitación, sino que también escritores de ese entonces con los que ella se codea, que es Víctor Domingo Silva, empieza ella a escribir en la prensa local, empieza a tomar un lugar y una posición dentro de ese espacio. En ese minuto, Teresa Guzmán todavía no publicaba absolutamente nada, no tenía nada, tenía entre 17, 18 y 19 años. Piensa tú, 18 y 19 años, saliendo de la adolescencia, claro, claro. prácticamente casada con dos hijas, eh, creyendo que esto le iba a permitir la libertad que no había conseguido dentro de su familia aristócrata. Eh, en ese entonces, ella cuenta que lo que logra hacer es relacionarse en estos espacios donde ella vive en un hotel de mala muerte junto con otros, que ella misma lo describe en su diario, pero donde ella siente que pasa distintas contradicciones. Por un lado, se ve fuertemente su incidencia en los espacios donde mayoritariamente eran todos hombres, de hecho eran todos, y ella era la única mujer que participaba en esos espacios y donde ella también da cuenta que era como el minuto que podía verse como sujeto o ella sentía que la consideraban como un otro, como alguien más de los que estaban ahí. Y al mismo tiempo ella estaba viviendo una situación de violencia intrafamiliar por parte de su marido, algo personal que se cruzan dos cosas que se dan en ese minuto, lo que desata que lo que todos sabemos que es lo que pasa que termina en ese convento después. Y en ese periodo Teresa Brismont está como en receso y es ahí donde escribe gran parte de lo que nosotros tenemos hoy en día, que son los diarios íntimos. Donde ahí ella cuenta un montón de cosas y en ese transcurso podemos ver de que Teresa configura a, se configura o reconfigura ella misma a partir de ese otro que está escribiendo. Claro. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Y aquí te doy el pase, Joaquín. ¿Qué te parece a ti?
porque la parte de iniciación de Diarios Íntimos de Teresa Grismón parte contando ella como autora sobre esa niña quien fue, Mm, cómo creció, cómo se crió, cómo se relacionó, y es como que cuenta en tercera persona a claro, momento. sí. Eh, Ahí tú puedes notar que no es antojadizo que ella escribía el diario así como cuando uno lleva un diario de vida. O claro. sea, sabía perfectamente de alguna manera de lo que estaba haciendo. Eh, ¿Te parece a ti que es así sí, como se va configurando el discurso en sus diarios? ¿Cómo sí, ves porque plasmado eso tú? es bien curioso el gesto, porque claro, el diario de vida siempre se construye desde el yo, y Ujú, como si el otro fuera el diario, no el otro fuera la persona que está escribiendo. Entonces se va exacto. de alguna manera, y ahí después lo pretendo rescatar con alguna de sus poesías, donde cómo ella se ve socavada por el lugar, el estatus, la configuración histórica y social que se le fue atribuida. Yo creo que por ese lado, de alguna manera, trata de construirse desde ella, desde un otro, para tratar Ujú, de generar un espacio propio desde donde entrar quizás a disputar un espacio dentro de la escena literaria. Ya no sé si en ese tiempo hubiera buscado necesariamente instalarse desde una escena en Chile, porque obviamente estaba encerrada en ese entonces, pero sí al menos tratar de construirse como una figura, como una escritora, básicamente. Y quiero justamente rescatar ese primer fragmento de iniciación, una parte ¿ya? donde ella se va construyendo, pero de alguna manera físicamente, esa manera de escribirse a sí misma me llama bastante la atención. Dice, Teresa era una niña extraña, tanto física como moralmente. Su pelo espeso es a la vez ceniciento y dorado, forma una coraza protectora para su cuerpecito, fuerte y flexible como un arco tendido. En su rostro, con pronunciados pómulos, destacan unos grandes ojos alargados, cambiadizos, con resplandores de felino y en el fondo de los cuales se incrusta la pupila, extrañadamente inquietante con sus reflejos de acero. La nariz es pequeña, tiene algo de bohemio, parece remontarse hacia el cielo, se dilata con unas imperceptibles vibraciones a la menor orden de los nervios. Sin embargo, la boca de Teresa, de una pureza desconcertante, es una fruta de primavera que se abre suavemente para proyectar con su sonrisa blanca una luz en todo. Lo voy a dejar hasta ahí. Tremendo, Es, tremendo. eh, Bueno, ahora, es bastante preciosa y bastante sutil la manera en cómo ella va construyendo. Entonces, y lo que demuestra además el alto nivel cultural y de desarrollo artístico que tenía. Quería además rescatar un elemento de su biografía de que ella, al ser aristocrática, tenía clases institutrices personales, contratadas por sí, supuesto por la misma así se familia, creaba a así las se creaba mujeres de la elite, de la alta, la elite, sobre todo a las mujeres le ponían institutrices claro, para que y aprendieran cosas de amas de casa, claro, idioma, entonces, algo de cultura de la época para poder llevarla a estas fiestas, que claro, entonces para que era destacaran los tremendo. idiomas, y fíjate, Sí, en los idiomas, en el canto y en el piano, tres artes sí, que son en definitiva para ese entonces y para esa clase social, son artes decorativas. sí. Entonces es bien curiosa la manera en cómo se va construyendo. Y además y que eso me llama bien la atención en esa primera parte de los diarios, de que se va construyendo ella físicamente, en un espacio en el cual estaba totalmente cercenada, Sí, en toda dimensión, física, moral, socialmente, estaba totalmente desterrada de cualquier principio humano bajo el cual ella se podía parar. Por supuesto, estaba alejada de sus hijas, ella había ya de alguna manera renunciado o hecha renunciar de su clase, de su familia, estaba ujú, en un destierro total. Entonces, para poder construirse a sí misma, empieza desde lo más elemental, que es su cuerpo, su físico, claro. y después va avanzando ya en otras temáticas y uno se va desenvolviendo pero siempre desde ese encierro. Yo no sé cómo lo lees tú el tema de los diarios, sobre todo. Bueno, lo que me estaba acordando mientras te escuchaba,
todo lo que es considerado, bueno, cuando hablamos de los diarios eh, íntimos, sobre todo que siempre se atribuye a mujeres, Ah, y que la academia la considera como uno de los géneros menores. Hoy en día en la academia se habla de géneros referenciales, porque, ¿sí o no? y Pasamos de los aparte, géneros menores, rara el nombre, cambia mucho, referenciales. Es como referenciales. dentro de eso podría estar la página amarilla o de referencia. Claro, algo así, No, no me, referenciales nunca me. donde caen los diarios, la autobiografía, el ensayo, imagínate, la crónica. Los estudiosos han puesto eso, incluso uno que se llama Leonidas, creo, si no me equivoco, Morales, Leonidas hace un Morales. Sí. estudio, sí, hace un estudio con respecto a los géneros referenciales. Bajo, dicho eso, ¿qué es lo que pasa? Que Teresa Guzmán creo que va configurando un discurso, evidentemente, donde vemos en este proceso que tú acabas de escribir, que es de iniciación, donde hablas desde un tercero, en tercera persona, le habla como si fuera ella fuera un otro, se mira desde a sí misma, no le habla al diario, construye la persona que quiere que se muestre. La niña que ella quiso mostrar desde su punto de vista. Después eso cambia, pasa ya a hablar en primera persona en su diario. Prácticamente después de esa primera parte, todo el resto es primera persona. Claro. Lo interesante de los diarios íntimos, donde se pueden ver que claramente se configura una autobiografía, eh, una subjetividad con respecto a sí misma, en este diario no solamente le habla al diario, como bien dices tú, también cuando está encerrada le habla a ese otro que era el ser amado que no está, le habla a Dios, habla consigo misma, dialoga consigo misma, interpela desde algún lugar, entonces también hay esa viridez en su discurso, ya que no, que juega y de repente te encuentras con prosa poética muy breve y de Mm, repente desde mi punto de vista, cae mucho en la crónica. ¿Y por qué digo esto? Porque Teresa Lismón, en la parte sobre todo cuando hace este viaje, cuando empieza a moverse de manera errante por todos los lugares, por todos los países que logra conocer, no lo hace porque es una viajera, ¿no? Porque anda de viaje de turista o porque... No, era una cosa que le venía a ella de que tenía que tomar otro rumbo, claro, ¿ya? Otro rumbo a partir de procesos personales que ella cuenta ahí, no de una manera literal, no dice por qué, así como simplemente que, por ejemplo, cuando se va de Buenos Aires, la causa que la lleva a eso es por la pérdida, por el duelo que pasa por este chico que se termina suicidando por ella. Pero más allá de eso, lo interesante es que ella también recurre como recurso literario a la crónica. ¿En qué sentido? Porque retrata un periodo, retrata un tiempo. Y desde ese lugar, lo que quiero decir que lo que se configura en la voz de los diarios íntimos de Teresa Bismón es que está permanentemente transgrediendo lo establecido y lo normativo. Porque mm, mira, eligen un género, en este caso, que como vuelvo a los géneros menores, porque los géneros menores son, sobre todo cuando es el diario íntimo, atribuido a la intimidad de alguien, expresado hacia lo público, claro, ¿ya? ¿Qué hace eso? Que desde ese lugar podría ser considerada, vista, visibilizada, ¿ya? Sin interrumpir los espacios ya usados por lo masculino, claro, o sea, por los hombres en ese entonces, que era el patriarcado. Y Teresa hace una estrategia textual también de hacer mostrarse desde ese lugar. No solamente desde lo diario íntimo, ya cuando ella llega a Buenos Aires termina publicando su poesía. Tengo algo que quería destacar de que sale del perfil que tú mencionaste de Alejandra Costamaña, donde dice, eh,
¿dónde está la parte? Ah, cito, dice, página 10, Joaquín, si la tienes ahí. ¿Ya? Dice, pero la transgresión de Wilsmont, ya lo vemos, por otras sendas, porque la escritora sabe que infringe también las normas sexistas de su entorno, aunque sus concepciones sean espontáneas, muchas veces contradictorias, y carezcan de mayores elaboraciones teóricas. Escúchenla, dice Alejandra Costamaño. Cita a Teresa. Mi opinión sobre las mujeres es tristísima, y muchas veces me avergüenzo de ser mujer. Sin ser malas lo aparentan, son débiles, orgullosas, profundamente estúpidas y vanas, son animales de costumbre. Sigue, cierro cita, y sigue Alejandra y dice, y a continuación, haciendo la comparación de las contradicciones en las que entra y se debate ella a sí misma en sus diarios. Las mujeres somos vehementes y por eso inconstantes. Luego, cierro cita, dice la Alejandra, luego, entre la rebeldía y la sumisión internalizada, la autora confiesa que sueña con ser actriz. Y escribe, lástima que en nuestro país sean tan mal miradas las mujeres que siguen la carrera teatral. Pero como yo no tengo prejuicios que respetar y honras y nombre que guardar, espero aprovechar la libertad en que me deja el divorcio y con permiso de mi amante dedicarme por completo a mi arte. Y retoma la última frase de Alejandra Costamaña diciendo con permiso de mi amante. Claro, O sea, hay una libertad condicionada. Eso es claro, lo que quiere decir. O sea, sí, a pesar de que Teresa Bismont toma este espacio de los diarios para hablar, mostrarse desde un lugar discursivo, de alguna manera cae espontáneamente, y yo le creo ahí, concuerdo con Alejandra, en esas contradicciones porque era una época muy compleja claro, en el lugar que ocupaba la mujer. Ella dice por un minuto las mujeres somos como tontas porque miren lo que estamos, y al mismo tiempo dice somos vehementes, somos unas mujeres poderosas, podemos hacer esto, pero siempre en esa libertad condicionada claro, por el periodo y por el patriarcado que en ese entonces era tremendamente, no solamente estaba el patriarcado, sino una sociedad tremendamente conservadora, claro, donde la mujer no tenía nada ni pito que tocar, ¿me entiendes? Desde ese espacio. Pero también otros de los recursos que los que hay en su diario que me parece muy interesante cuando apela a los soliloquios. mm, Cuando pareciera que está hablando sí misma y es un ser que habla desde ese lugar. Em, y en ese sentido, bueno, tiene varias partes sus diarios que se pueden mirar de distintas perspectivas. A ti te pasa, por ejemplo, cuando hace ese tránsito que sale de la escritura del convento, donde ella retrata lo que vive, el padecimiento que tiene con respecto a haber sentido que perdió todo, que le quitaron todo, mejor dicho, que está ahí y extrapola todas esas emociones, todas esas pulsiones que afloran. eh, Apelando a todos estos recursos literarios y estas contradicciones con las que se tiene que enfrentar con su tiempo, pasa también a este periodo que cuando logra que uno de nuestros poetas chilenos le ayuda a salir del convento, escaparse de ahí, Vicente Huidobro, eh, y la lleva a Buenos Aires. ¿Qué te da a ti ese índice cuando empieza a escribir ya en Buenos Aires? Que en la parte de los diarios íntimos de Teresa. ¿Te parece que ya deja ese soliloquio de alguna manera y transita en otro registro tiene Teresa otro Guzmán? contexto, sí. Sí, sí, totalmente, ¿Te por- parece que ahí porque, el hablante, la voz poética o en este caso la voz que hay en esos textos, hay un tránsito de maduración, de otro registro, de claro, otros recursos literarios? además de que, mira, querías tomar un poco de la lectura que rescataste de Alejandra, porque primero,
no, la idea tampoco es caer en la caricatura de que porque Teresa fue una persona bastante desafiante para su tiempo, significa de que no tendría algún espacio de contradicción en su vida, como decir, con permiso de mi amante, sino que la época lamentablemente también te arrastra, te lleva y te permite probablemente el sobresalto para generar un horizonte mucho más allá, pero Ujú. eh, también pueden generar estas contradicciones. El ser humano es contradictorio, entonces no se va a señalar ahí. Y eso además muestra la manera eh, en cómo el campo dentro de donde uno se desempeña permite Ujú. o no generar un registro distinto o un registro particular del campo donde uno se mueve. La época, ya hablamos de la época cuando Teresa estuvo en Iquique y ese pequeño espacio de liberación o de contacto con intelectuales de la época. me, Ayer te acuerdas que no nos logramos acordar el nombre de la feminista española. Sí, Acá ¿me contaste? sí, era Belén de Zárraga. Belén de Belén de Zárraga. Zárraga. Claro, el Yo me contacto que acordaba en del apellido, pero no me acordaba del nombre. sí, Ya, entonces, en ese ya. espacio ya tiene una posibilidad de comenzar a abrirse y después cuando se mueve a Buenos Aires, tiene otras condiciones donde obviamente ya es muy distinto, sobre todo a partir de la capacidad de poder publicar en la revista Nosotros, en la capacidad de poder empezar a escribir sus primeros textos, donde poder publicarlos además, y en donde además empieza a ser muy reconocida y altamente reconocida. Tú ayer citabas las críticas que hacía uno de probablemente sus primeros grandes críticos, que era Leopard, y son realmente preciosos la manera en cómo va rescatando la figura de Teresa en sus textos en la medida que lo va publicando. Eso es bien llamativo. Cosa que se da, por supuesto, en Buenos Aires, en Argentina, y después se comienza a dar en otros escenarios. Pero lo importante de Argentina es que esta primera preparación, esta primera iniciación y construcción de escritora se puede consolidar ya en Argentina a través de la publicación, la figuración con otros intelectuales y el reconocimiento de estos otros intelectuales, el reconocimiento de ella como ya escritora y con un reconocimiento además bastante sostenido, porque su primera obra, tú siempre lo recuerdas, su primera obra se agotó rápidamente, eh, y recibiendo además la venia o entrando en contacto de los grandes escritores de ese tiempo. Ahí estaba, por ejemplo, en la revista Nosotros publicaron los grandes escritores de aquel entonces en Argentina, como por ejemplo Borges. Y Borges Sí. ya en los años, en la primera década, en las primeras seu- 2 décadas del siglo XX, Borges ya estaba comenzando a ser una figura bastante considerada. Y sobre todo por la publicación de la revista Nosotros, que fue una publicación bastante interesante para poder indagar en el campo intelectual o en el campo artístico de la Argentina de ese entonces. Eh, una cosa que sí me llama mucho la atención es la manera en cómo la crítica se va haciendo, va anotando o va reflejando la obra de Teresa, que además eh, no sé si no sé si está muy emparentada con la manera en cómo en Chile se la comenzó a leer. A ver si alcanzamos, ya se nos está haciendo, como siempre, corto el tiempo, pero ya se nos está. No sé si en Chile su primera publicación post-mortem recibió la crítica de la misma manera en cómo la dio en Argentina, pero quiero leer un fragmento de cómo Leopard entendió la obra de Teresa Dale, ya adelante. posteriormente, pero que demuestra una manera de comprensión completamente distinta, en donde toda la atadura de género, de clase, no pareciera no moverse. Es un verso precioso, o sea, perdón, un verso, es un párrafo precioso cuando dice: "Cíñese con perfección esta prosa a las ideas tan bruscas y móviles como los asaltos del dolor. Prosa atormentada, vibrante, llena de sugestiones, vaciada a cada instante en el molde del verso, que le da una sonoridad especial y cierta enfermiza armonía.
y en el curso de ella, cuántos hermosos rasgos de sentimiento, cuántas palabras profundas en que alimenta una inflamada pasión de mujer, como cuando llama a su criatura a Anuarí, resumiendo así en un solo vocablo todos los amores. Qué de audaces y felices y poéticas expresiones y cuán femenino. Palabras que habrían envidiado Eloísa o Lespinace. ¿Acaso habría dicho cualquiera de ambas algo más enérgico y sentido que esto? Y aquí cita, 2 meses y ya no sufro de tanto sufrir. Ese era el gran crítico Leopard que habló así en su tiempo de Teresa. Eh, a ver si nos alcanzamos a pasar un poco ya a la etapa europea de Teresa, antes de que Sí, podamos sí, terminar. antes que vamos. Ah, claro. em, la crítica, ahí sumándome a tus palabras para cerrar eso, desde entonces fue muy amable con ella, pero muy ninguneada por la crítica chilena. Mm, Eso, sin olvidar de eso siempre. Lo mismo que pasó con Gabriela Mistral. Cuando mm, Gabriela Mistral en ese entonces estaba afuera, fue muy ninguneada también aquí en Chile, por los círculos intelectuales de su tiempo. Lo mismo le pasó a Teresa Luis Montt. No estuvo alejada de eso, porque aparte de tratarla, o sea, de marginarla, de tratarla como una histérica, que es poco menos, estaba enferma, que no, porque salía de todo protocolo incluso socialmente, donde ella no tenía prejuicio de nada, y así lo da a entender porque en Buenos Aires ella, la anécdota es que cómo llega a nosotros, ella pide hablar con los directores de nosotros, de la revista de ese entonces, y la aceptan para que escriba semanalmente artículos, notas sobre literatura, a tal punto que la lleva incluso por su educación a hacer clases de idioma. O sea, Teresa se consolida en Buenos Aires, ya no se habla de Teresa la chilena, sino la Teresa la escritora. mm, Ella es ahí donde encuentra un espacio y un lugar donde sabe que puede trabajar, donde puede consolidarse como sujeto, donde es tratada como un igual y donde al mismo tiempo ella toma también otro rol con su propia escritura, una maduración, un crecimiento, otro registro, se mete de lleno a la poesía, a la prosa poética, eh, la que la lleva a publicar seguidamente varios libros. Entre eso, el primero que tú mencionaste, Inquietudes Sentimentales, después Los Tres Cantos, La Quietud del Mármol y el último, Anuarí, que fue publicado, fue escrito en francés y mm. después traducido al español. Ese tránsito que hay de Buenos Aires a Europa, Teresa la lleva, básicamente llega a Europa por una cuestión porque la deportan de Nueva York. Por eso termina en Europa y se termina quedando ahí y principalmente en Madrid. Y en Madrid, ya. Entonces en ese minuto toma, digamos, un papel muy importante también en los círculos intelectuales de España, madrileño, básicamente entre esos con Valle Inclán, un grande consolidado del momento. El Y, sushi, ah, y eso. ¿Ah? ¿Qué el pasó? sushi. El sushi. Ah, sí, me llamaron y justo cuando estaba hablando siempre me pasa lo mismo. Bueno, dice, ¿sabes qué es lo que quería citar? Ujú, ujú. Quiero citar una entrevista eh, que le hicieron, que le hicieron a Teresa Bismón en Ya, Buenos Aires. La estoy como tratando de dónde la toma, desde dónde la toma. Por ejemplo, dice, aquí en Buenos Aires, sola, le dice, le preguntan, entre tanta gente desconocida, ¿no teme nada? Él le dice, esto es inédito porque yo creo que casi nadie me ha hablado. Dice, nada tengo que temer.
responde ella. Trabajaré escribiendo y dando lecciones de idiomas, y en medio de mis amigos que son todos los artistas de Buenos Aires. Eso comprueba, y ahí Ruth González Vergara sigue, dice, en efecto Teresa Bilsmont trabaja. Sus rentas son escuálidas. Y, y claro, dice que de alguna manera cita de que en algún momento Teresa Bilsmont recibió mesada, pero ya de cuando ella está allá, nunca más. Pero lo que quería decir y afirmar que cuando ella dice trabajaré escribiendo. O Claro, sea, se enfoca completamente en eso. Y en Madrid, bueno, ahí se consolida y termina publicando eh, los dos libros que creo, si no me equivoco, en Madrid, La Quietud del Mármol y Anuari. claro. Dos libros preciosos, importantísimos, porque Anuari es uno de los libros que incluso va con un prólogo de Valle Inclán, una edición que está sacada por la colección Torremosa de una editorial feminista en España. Esta es una segunda edición de este libro que llega, no todas las librerías los tienen, en una preciosa edición que también se encuentra en la Poesía Reunida editada por Alquimia. Lo que quiero decir sobre la escritura de la Teresa Bismont, y ahí me sigues tú, Ujú. con respecto a lo que se empieza a escribir en ese entonces, porque cuando ella está en este tránsito y está viajando y está moviéndose, están los periodos de la vanguardia, la modernidad, todos los escritores, están todos los... Incluso su obra, en que todo es sentimental, es tomada por la crítica y afirman que es como tiene tintes surrealistas. Claro. Ya en esos tiempos se hablaban en esos lenguajes que traspasan esas fronteras. Valle Inclán destaca y resume su poesía de Anuarí como la resume es como una mística calentura en Mm. esta en este en esto que se mueve en este vaivén de entre lo erótico y lo espiritual. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo tú ves ahí ya la consolidación de estas dos obras que termina publicando en España Teresa Bilsmont? O sea, yo creo que es bien interesante porque yo no sé, quizás hay alguna una suerte de emparentamiento con la espiritualidad, la mística, que uno puede recoger en Gabriela Mistral, por supuesto que con tonos distintos, pero hay unos elementos que son bastante significativos y que en el caso de, o al menos lo que a mí me llama poderosamente la atención en el caso de la escritura propiamente tal de Teresa, es que hay una armonía en la prosa que es sofisticadísima, que es tremendamente Mm, elegante y y como decía Leopard, tiene una sonoridad propia que invita a que casi fueran cantos, en el sentido profundo de casi como si fuera una prosodia, más, ya ni siquiera ni es sí. prosa ni es poética, es una prosodia del más alto nivel. Eh, Anuarí particularmente un libro precioso, creo yo. ¿Ah? Uno no puede sino deshacerse en amor después de eso. O sea, yo me acuerdo, estaba escuchándolo, estaba leyéndolo durante la semana y de casualidad tenía Spotify abierto y me suena Charles Nabur, Morir de amor. Y dije, pero es eso justamente, tal cual, con un nivel menor a Nabur, por supuesto, no quiero generar semejanzas que puedan llevarme a terrenos muy oscuros. Mira, no sé si te parece que empecemos a recorrer algunos pasajes, Sí, por porque supuesto. hay, Ahí y hay analizamos de los poemas, cómo entra todo esto lo que tú acabas de decir, cómo se va reconfigura también el ser amado que aparece acá, cómo también trabaja como esta cosa de este ser que traspasa, digamos, este mundo de otra órbita, como te traspasa la decía ayer, corporalidad total. totalmente Mira, aquí tengo hace mundo sublime. acá tengo un poema Dime. de Ana Marí que es bastante llamativo por ese aspecto. Mira, está en la página 79. Es el poema 17. Sí, 17. Ah, lo tenía en la En la poesía poesía reunida. reunida. Claro. ¿Página cuánto? 79. Ya.
¿sí? Dice, Sí. 17. Llega todas las noches a mi alcoba, sin tener ojos me mira, sin tener boca me habla, y su mirada y su voz son tan hondas como el silencio de los sepultados. Está muy lejos, y está conmigo. Piensa en mi cerebro y llora en mis lágrimas. Cuando procedo mal, Anoarí castiga mis huesos, atravesándolos del hielo de una carcajada sin dientes. Yo me acuerdo que había una parte en algún comentario que decían que Teresa Vilmos ocupaba algunos rasgos, algunos resabios de la ironía. Y acá encontré justamente Mm, el elemento irónico, atravesándolos del hielo de una carcajada sin dientes. Hay algo ahí medio oscuro, bien, y además que se aleja un poco de lo otro. Cuando va claro diciendo, que, sin tener ojos me mira, sin tener boca me habla, y su mirada y su voz son tan hondas como el silencio de los sepultados. ¿sabes lo interesante también de eso, Joaquín? Que aquí ella habla no solamente de la pérdida del ser amado, que lo eleva, lo convierte en este ser divino a quien Mm, le habla, sino que también toda esta cosa de la muerte, cómo ella la busca representar la muerte, cómo verla, reconfigura algo que muchas veces la muerte se ve como lo negativo, y ella lo ve como algo que es como si fuera la salvación. No sé si la palabra sería la salvación, pero un lugar que no, que, que no es malo, que es un espacio donde uno puede descansar, claro, eh, donde uno puede hablar y que se puede traer, digamos en este caso textualmente, acá sin hablar, digamos, sin mucho ponerle ese tinte banal o de la muerte, sin perder ese foco. Eh, en ese caso creo que ella ahí también invierte eso en estéticamente. claro, Creo que la belleza va ahí, ¿me entiendes? claro, Es súper interesante ese ejercicio, cómo se reconfigura la belleza en la poesía de Teresa Vilmont, porque la muerte aparece constantemente en su claro, poesía, el amor, desamor, la melancolía. Es brutal lo que ella, la escritura de ella te transmite desde claro. ese espacio, te interpela desde ese lugar. ¿Por qué lo digo? Porque tomando lo que tú estás diciendo, yo tengo acá marcado un poema que a mí A ver, me gusta mucho y que habla todo esto de algunos elementos que son considerados incluso religiosos y por lo que representa simbólicamente y cómo ella también desacraliza y lo reconfigura, ¿ya? ya, a ver. Lo digo en el sentido que sacraliza lo que está establecido por la religión, Claro, con claro, esta cosa del vino, de lo que representa y todo, ¿ya? La ofrenda y todo lo que, llevándolo a otro, desde otra dimensión. Bueno, cito, mira lo que dice. Colgaba de la parra la uva transparente, como el zorro de la leyenda, mis labios hechos agua acechaban entreabiertos lujuriosos de la fruta. A mis pies brindábase el ánfora desbordante de vino, oloroso y fresco, y mi instinto estaba a mis pies. Mordí la fruta, sentí en la garganta la gloria de las auroras, bebí del vino, y la sangre cálida refrescante de la tierra puso mi ceño sombrío, midió los latidos de mi corazón. Me sentí joven en la uva y anciana y sabia en el vino. no, mira, ¿qué es lo que tiene de bacán eso? Dos cosas. Una, que claro, subvierte todo el simbolismo eh, clásico de la teología cristiana.
O sea, Eso, de la teología cristiana. lo subvierte, porque claro, la valoración que tiene el mundo cristiano sobre esos símbolos, y que son símbolos que están demasiado incrustados probablemente ya en nuestro inconsciente colectivo, ella Claro. le da otro matiz, un valor distinto. Le da- Pero lo que le agrega Claro, el punto, pero lo que le agrega el punto ya, pero medular, es que encuentra en esa dimensión religiosa, sacra, erotismo. Un eso. erotismo así, pero ya totalmente desbordado. Desbordante, imagínate, mira lo que dice, algo tan que se nos viene instalado en nuestro imaginario. Mm, Mordí la fruta. claro, ¿Qué es eso? Está en la Biblia. claro. La mujer que muerde El la pecado fruta, original. el pecado original. ¿Sí, po? Mira cómo lo que bien dices tú lo subvierte y ella dice, transgredí Mm, lo que me han prohibido. Y después sigue, dice, sentí en la garganta la gloria de las auroras, el placer mm, de haberla mordido y estar ahí. claro. O sea, ahí el erotismo, de esa perspectiva de cómo configura el erotismo, es algo que ella irrumpe. Imagínate, estamos hablando de un libro publicado en 1918, Claro. por ahí. Si no me equivoco, Anuarí creo que fue publicado en esa fecha. ¿Me podéis confirmar eso que está en poesía, que tengo el otro libro yo? Imagínate, 1919. 19 ya, me faltó un año. Mm, Imagínate, el, en ese entonces, ¿qué estaban escribiendo los vanguardistas? claro. Y viene esta chiquilla a escribir de esta manera, que por eso entramos y me tomo lo que tú dijiste al principio, es atemporal, porque si nosotros Mm, la estamos leyendo ahora, ¿te parece que es brutal de cómo ella busca representar el erotismo, de dónde habla, de cómo va desbaratando, digamos, va desacralizando todos estos símbolos cristianos, donde ¿cómo se diría? Encarcelan al sujeto femenino. Ella dice, yo transgredo todo lo que a las mujeres lo que se me ha prohibido. mm, Por lo tanto, Anuarí, que aquí voy al cruce, que es el sujeto amado, que todos dicen que está basado en este chiquillo con el que tiene en Buenos Aires. Lo importante en la poesía es que aquí es otra realidad. claro, Aquí se configura la figura de Anuarí, es un recurso al que ella apela claro. y en el que ella desarrolla otra escritura donde vemos lo, lo textual, lo que muestra su prosa poética. Eso es lo protagonista, no quién fue Anuarí. Claro. ¿Me entiendes? No podemos entrar en esa discusión porque eso ya es parte de la realidad ordinaria que ella tuvo. Y aquí lo damos cuenta, porque Claro. vemos en su escritura, como dice muy bien Valle Inclán, una mística calentura, una voz Mm, alejandrina que viene por no sé dónde, que es la que va mostrando esa originalidad a partir del lenguaje. Eh, Eso, y mira, y espérate, y ahí después remata con el verso me sentí joven en la uva, que es lo que representa la uva, ujú. y anciana y sabia en el vino. No, es precioso, es una buena, es Precioso. una, yo creo que además es una equilibrada manera de poder engendrar una concepción distinta de toda esta simbología que es tan recurrente, Sí. porque, porque no es estéticamente bello, en definitiva. Esa es Y, la y mira, estética que mira, ella propone. Sí, dale nomás. no quiero cerrar sin ver justamente cómo no podría decir malentiende, pero por lo menos se lee de una manera bastante poco acertada, sin mirar necesariamente la poesía. Este párrafo que yo te leía ayer de Luis Oyarzún, que es uno de los grandes intelectuales en Chile, y que va por otra senda. Mira, fíjate lo que dice. Su poesía fue de la naturaleza de su llanto y de su muerte. Vano sería juzgarla como creación acabada,
y aún hasta el considerarla estéticamente. O sea, no se puede considerar No, estéticamente este universo. No nos legó sino materia prima literaria, es decir, un documento humano hecho de fragmentos desilvanados en que coexisten descubrimientos poéticos originales y lugares comunes. imagínate lo que dice Yersun sobre Teresa Bismón. ¿Cachai? Entonces, es como, claro, es como que no alcanza, dice, eh, poesía y delirio, o delirio y poesía no como que no fueran de la mano. Y acá estamos viendo Claro, que, o sea, qué duda cabe, o sea, qué más tendría que hacer para que pudiera ser considerada una poeta del más alto calibre, generando exacto. nexos con una simbología, además que no es fácil generar una, ¿cómo se llama? Una subversión de valores que son tan cotidianos. No es tan sencillo No, hacerlo, no es tan al sencillo. contrario, Yo creo que Teresa Bismón deja una huella muy, lo que dices tú, porque ahí la propuesta no haría claramente, es que fíjate que ahí, claro, ¿puedes leer lo primero que hizo Yersun? ¿Cómo la retrata como, perdón, que no, dice, algo su, su poesía fue de la naturaleza de su llanto y de su muerte. de su llanto? Es perder completamente el foco. ¿Te das cuenta? Claro, Aquí, sí, si, si tú te fijas, no sé si estás de acuerdo conmigo en eso, en este poema lo lo que se logra transmitir lo que estaba desarrollando ella. Anouari es una de sus obras más importantes y cruciales en análisis, no solamente porque aquí, como bien dices tú, hay una propuesta estética claro, claro, completamente, si podría decirse, vanguardista, en el sentido de que ella va más allá del mismo vanguardismo que estaba pasando en su tiempo, claro, sí, siendo mujer y todo. Probablemente estoy equivocada en esa tesis que estoy planteando, y lo digo así responsablemente en el sentido de que creo de que Teresa Bismont nos falta, y digo nos falta, entrar a leerla más, no claro, a quién fue Teresa, claro, sino a la escritura de Teresa, para comprender la propuesta escritural y de claro, estética que ella establece desde su tiempo. Fíjate que la religión pesaba mucho y ella cargó mucho con eso, porque la condenó. Entonces, como ella va subvirtiendo, como tú dices, subvierte todo esto, no es, no es antojadizo. claro, claro. Por eso a mí me interesaba mucho esta lectura que hace Louis Garzón, porque mira, un poquito antes, bueno, primero clasifica a Teresa Bills como una poeta lírica, y cuando Uh -huh. describe cuáles serían las características del poeta lírico, diría, engendradas por la fiebre, sus obras suelen no ser dignas de ser llamadas artísticas, pero en todo caso son documentos humanos, dotados de una poderosa capacidad de contagio y que muchas veces de una facultad cognoscitiva de que carece todo clasicismo, pues alumbran tenebrosas oquedades de lo real y provocan una purificadora danza pánica. Pero fíjate de que Imagínate, Louis Garzón no lo califica como un elemento estético, sino que son documentos humanos para él. Lo que haría imagínate. es el registro de una humanidad, Sí, no de una poeta. sí. Mira, Bueno, yo creo que ¿y esa es la cómo te lo invitación, pues. digo? Esa es la invitación y cierro y voy a cerrar con uno de los poemas ¿Ya? de Teresa, que es el que publica Justa Noería en 1919 y este poema clásico, Belcebú, que Igual lo es tengo ahí marcadito, marcadito. 1900. El poema Belcebú, dice, fue escrito en Madrid en el año 1919 y aquí le tiramos y le devolvemos, le respondo a Yorsun. Le respondo a Yorsun con esto. Y publicado póstumamente en 1994. Mm, Imagínate, en obras completas del libro El Camino por Ruth González Vergara. Leo, a ver si me sale. Ya, dice, mi alma, celeste columna de humo, se eleva hacia la bóveda azul.
Levantados en imploración mis brazos, forman la puerta al abrazo de un templo. Mis ojos estáticos, fijos en el misterio, son dos lámparas de zafiro en cuyo fondo arde el amor divino. Una sombra pasa eclipsando mi corazón. Es una sombra de oro empenachada de llamas alocadas. Sombra hermosa que sonríe oblicua, acariciando los sedosos bucles de larga cabellera luminosa. Es una sombra que mira con un mirar de abismo, en cuyo borde se abran flores rojas de pecado. Se llama Belzebut. Me lo ha susurrado en la cavidad de la oreja, pronunciándome calor y frío. Se han helado mis labios. Mi corazón se ha vuelto rojo de rubí, y un ardor de fragua me quema el pecho. Belzebut. Ha pasado Belzebut desviándome oración azul hacia la negrura aterciopelada de su alma rebelde. Los pilares de mis brazos se han vuelto humanos, pierden su forma vertical, extendiéndose con la temblores de pasión. Las lámparas de mis ojos destellan fulgores verdes encendidos de amor. Culpable y queriendo ofrecerse a Dios, siguen ansiosos la sombra de oro envuelta en el torbellino refulgente de fuego eterno. Belzebú, arcángel del mal, ¿por qué turbar el alma que se torna Dios, el alma que ha olvidado las fantásticas bellezas del pecado original? Belzebú, mi novio, mi perdición. Qué adorable. Para los que no son muy entendidos en teología hebrea, Belzebú era un dios, perdón, era una fuerza del mal, era un demonio para Una los fuerza, hebreos. exacto. Y Sí, cuando dice, es preciosa parte cuando dice, eh, se me perdió. sí. Oh, No es notable. Podría acá está. haberlo leído con un espíritu más, pero bueno. El, el alma que había olvidado las fantásticas bellezas del pecado original. ¿Viste? Sí, Volvemos. Me hice el cruce con el otro poema, claro, ¿cachai? Porque aquí vuelve a esto, transgredir todo. Imagínate, el pecado, dice en un momento en cuyo borde se abren flores rojas de pecado. claro. Y Imagínate. aparte que en la primera etapa, en la primera parte del poema, representa como su propio cuerpo como un templo. Sí, Y como si fuera un templo donde porque dice, mi alma, celeste columna de humo, se eleva hacia la bóveda azul. Levantados en imploración mis brazos, forman la puerta de alabastro de un templo. Mis ojos extáticos, fijos en el misterio, son dos lámparas de zafiro en cuyo fondo en cuyo arde el amor fondo divino. Y después, en la arde el parte que, amor divino. claro, y después empieza, la parte que tú empiezas a leer es cuando empieza a aparecerse esta figura de Belcebú. Sí. Entonces, un Bueno, encuentro ahí, maravilloso, Joaquín. Podríamos hablar eternamente ahora de Teresa Grismón como escritora. El programa se nos fue volando. Nada, el trabajo es que la lean, lean sus publicaciones, ahora pueden encontrarla. Lean su escritura, su poesía, eh, conozcan esa propuesta de ella y cómo nos interpela desde ese lugar, como también todo lo que nos parece tan establecido por la sociedad, ella lo termina cuestionando, interpelando desde ese espacio discursivo. Así que tremendo, tremendo trabajo de Teresa Grismón, una poeta que termina suicidándose a los 28 años. Eh, es tremenda la historia, pero deja un tremendo legado escritural. No quiero pasar por alto que Teresa Grismón, antes de suicidarse, estaba trabajando en un proyecto que ella iba a dirigir una revista latinoamericana, iba a trabajar con grandes escritores y eso da cuenta de que ella estaba ya trabajando en consolidarse como escritora en Europa, en seguir publicando, en seguir trabajando de la palabra y, y eso. Era una profunda lectora, admiraba con mucho aprecio a Gabriela Mistral
tuvo influencia de escritores notables, de ese Víctor Hugo, entre ellos, Baudelaire, que cayeron e influenciaron probablemente gran parte de su escritura. Eso es hermoso. Así que, nada, la invitación está para ir releyendo y posicionando a la escritora. Ese es, yo creo que el trabajo de aquí en adelante. Claro. Y como decíamos en un principio, hay material, hay referencias suficientes como para empezar a leerla ya en serio. Exacto. Eso, Eso. fue un programazo. Le dejamos la invitación que tenemos, Joaquín, ahí, si tú la anuncias para la próxima semana. Un Este tremendo libro, conversatorio. vamos a conversar con Tomás Bravo Gep, que acaba de publicar este libro que se llama El reflejo que surce la herida, que proviene de una propuesta que hace en Instagram de escribir la Constitución Poética de Chile. Y todo el articulado de esa nueva Constitución poética, por supuesto, pero está reflejada en este libro que además de conversar con él, y obviamente indagar en el libro y todo ello, se va a regalar un ejemplar del libro que acá ya lo tengo en mi poder, para que todos los que estén viendo el episodio, ahí en vivo mismo se va a hacer el sorteo para todo aquello y para que puedan disfrutar del libro que recién salido, ¿no? Recién salido. Bacán. Así Sí, que, recién, buenísimo. recién. Así que vamos a tener la primicia, ahí vamos a estar contando de qué se trata, va a estar el autor y va a haber un sorteo, como bien dices tú. Maravilloso, así que eso va a ser por el canal de YouTube que tiene En Busca del Tiempo Perdido. Por YouTube. Estos son los últimos capítulos, así que vamos a dejar ahí antes, después va a haber un capítulo antes de la segunda vuelta y después de la segunda vuelta. Así que vamos a tener una No, y previa en ese conversatorio y después la reflexión, o no sé cómo va a terminar claro, eso después no, en uno de los últimos y, capítulos. y fíjate, ahora, imagínate, ahora, de casualidad, vamos a conmemorar los 100 años de Teresa con este episodio. Y el, Exacto. y el último episodio, ¿te acuerdas del nombre del libro? Va a ser Del último, perfecta, sí, va a perfecta caer de consonancia cajón de en cajón, en sí. el último episodio En Busca del Tiempo Perdido. Cuando ya no Así quieres que más eso va a ser, futuro, ese y es, eso ese que es. ni siquiera fue Y no fue algo que lo planificado. pensamos desde no, no fue No, planificado, ni de lo de Teresa, ni de lo que viene después, así que nada, va a ser notable desde ese lugar. sí. Ya pues Ya pues, compañero, le agradecemos a todos y espero que lo hayan disfrutado. Dimos un atisbo de la escritura de Teresa Grismón. Ojalá eso los lleve a ver sus obras y leerlas. totalmente. Eso. Eso. Nos vemos Nos vemos el la próximo próxima viernes semana, el próximo viernes por en YouTube, este conversatorio, por YouTube. por YouTube. Chao, Ya que pues. estén muy bien.